Los bosques tropicales estacionalmente secos son reconocidos a nivel mundial por su diversidad única, pero también por las amenazas que enfrentan. La pérdida de estos bosques pone en riesgo el bienestar de las poblaciones que se benefician directa o indirectamente de estos. Por esta razón, su conservación se ha convertido en una prioridad mundial. ¿Qué necesitamos para conservar los bosques secos? Un aspecto fundamental es entender cómo funciona el ecosistema. Como grupo de investigación estamos interesados en comprender cómo el cambio climático y el cambio global afectan el funcionamiento de los ecosistemas secos en el sur del Ecuador sobre todo. Inicialmente estamos trabajando en varios grupos que nos permiten comprender de alguna manera cómo estas presiones ambientales determinan o cambian la funcionalidad del ecosistema. Ahora mismo estamos trabajando con plantas, con aves, con insectos, con murciélagos. Todo lo relacionado con la dinámica de la vegetación se está estudiando mediante la implementación de parcelas permanentes. Estas parcelas son áreas delimitadas para el seguimiento de procesos a largo plazo, como el crecimiento de árboles, su mortalidad o el establecimiento de nuevas plantas. Lo que hemos encontrado hasta ahora es que con la degradación del bosque existe una reducción en la cantidad de árboles y arbustos. Esto se produce principalmente por la deforestación y el sobrepastoreo y puede intensificarse también con el cambio climático. También hemos observado una pérdida de especies emblemáticas del bosque seco, como lo es el ceibo, que ya no están presentes en los bosques degradados. Esta pérdida, tanto en la abundancia de árboles como en su diversidad, implica una menor disponibilidad de recursos para la fauna silvestre y también un menor aporte de materia orgánica que nutre el suelo y lo mantenga fértil. Lo que necesitamos ahora analizar es hasta qué punto el bosque es capaz de recuperarse por sí solo y cuándo necesitamos intervenir en ese proceso de recuperación. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es intentando entender qué sucede con este grupo de aves y con el tema de cambio climático y el tema de cambio de uso de suelo. Este grupo es sumamente interesante porque, para que tengan una idea, estamos en la región tumbesina, tenemos alrededor de 800 especies de aves, lo cual es sumamente grande. Esta región es especialmente importante porque abarca una diversidad enorme. Solo este sitio donde estamos, Zapotillo, nosotros hemos registrado alrededor de 200 especies de aves, lo que es el 40% de especies de aves de toda España, ¿no? Entonces este es un grupo muy importante en esta región y queremos entender y comprender cómo el uso de suelo está cambiando la diversidad de este grupo. Hemos estado ya alrededor de casi 2 años trabajando intensamente con el tema de murciélagos en Zapotillo, principalmente por las funciones que cumplen en el ecosistema. Los murciélagos son especies importantes, son los únicos mamíferos alados y tienen una serie de roles en el ecosistema. Diferentes especies cumplen estas funciones. Hay especies de murciélagos que, por ejemplo, se alimentan de insectos y son importantes en su servicio de controlar las poblaciones de estos insectos, que en muchos casos pueden ser plagas. Otros grupos, por ejemplo, se alimentan de semillas y frutos de las plantas y estas semillas las van dispersando por el bosque, por lo tanto van renovando el ecosistema para que no haya un envejecimiento de este. Ahora hay unos temas un poco más específicos en función de las respuestas de estos animales al disturbio, a la fragmentación de hábitat. Buscamos encontrar respuestas respecto de cómo están respondiendo las comunidades de murciélagos a estas condiciones de clima, de disturbio de hábitat principalmente. Si quitásemos los murciélagos del ecosistema, la estructura y la funcionalidad del ecosistema se perdería, se transformaría, se haría otra cosa diferente. Entonces son especies muy importantes. Lamentablemente son un grupo muy perseguido por quizá culpa de una sola. Entonces un trabajo intenso que hay que hacer es educar a las poblaciones en todos los territorios, tanto los rurales como pero en el sector urbano, para indicar que no son todas las especies de murciélagos las que causan este problema, que es también parte de un rol ecosistémico, y entonces ese es un trabajo intenso que también
debemos cumplir como investigadores que trabajamos en este sector. Los anfibios sobre todo tienen un comportamiento nocturno, entonces es por esto que nuestros muestreos son principalmente durante la noche. Normalmente los anfibios dependen de una alta disponibilidad del agua, pero en el caso del bosque seco hemos encontrado también que dependen de la cobertura vegetal que se encuentra en el entorno. Esta determina la presencia o ausencia de algunas especies y nos damos cuenta que conforme se pierde la cobertura vegetal o los árboles, también están desapareciendo algunas especies, sobre todo aquellas que son de hábitos arborícolas y también aquellas que son acuáticas. Hay una dependencia primero del periodo invernal de los anfibios y que hemos entendido cómo son estos ciclos reproductivos, qué especies se reproducen en qué meses. Conocemos más sobre sus cantos, sobre lo que es la parte bioacústica de los anfibios y cada vez estamos entendiendo más las estrategias que tienen para poder sobrevivir en este ecosistema que se presenta con bastantes dificultades climáticas para ellos. También en cuanto a los reptiles hemos encontrado especies que no se conocían para el suroccidente del Ecuador e incluso especies que no se conocían para el país, como es el caso de la lagartija Macropholidus ruthveni y de la serpiente Coniofanes longicus. Durante la época de lluvias, estos ecosistemas fluviales tienen agua continuamente. Nosotros podemos ver que se parecen a un río, como normalmente los conocemos, a un río de montaña, pero durante la época seca, lo que sucede es que se transforma de un ecosistema completamente dinámico a un ecosistema estancado, como lo que podemos ver aquí. Pasamos a tener pozas, pasamos a tener charcas, en donde se refugian animales como peces e invertebrados. No solamente suceden estos cambios a nivel de clima, sino también dentro se dan muchos cambios físicos y químicos a los cuales estos animales están sujetos durante todo un periodo. Bueno, además de estas condiciones químicas y físicas que tienen que soportar, ellos también están sujetos a condiciones extremas durante todo el año. Por ejemplo, siempre existe evaporación diaria de estas pozas, lo que hace que el espacio sea más limitado a lo largo mientras avanza el año. Entonces existe competencia por alimento, existe competencia por hábitat, hasta que otra vez empieza a llover y el ecosistema se transforma y estos peces, digamos, se ven liberados de estos animales, se ven liberados de esta competencia y empiezan a moverse de estas pozas que les sirvieron de refugio durante la época seca hacia otras zonas. La mayoría de estas especies empiezan en la época de reproducción y tampoco escasea el alimento, entonces toda esta competencia se ve reducida debido a que otra vez la red hídrica está conectada gracias a las lluvias y el ciclo empieza otra vez. Lo que a nosotros nos interesa es conocer digamos, toda la parte biogeoquímica de estas pozas, qué cambios se dan a lo largo del año en la química del agua, cómo estas pozas son capaces de permanecer durante todo el año. Bueno, sabemos hasta ahora que las que permanecen durante todo el año suelen tener una alimentación subterránea, pero esta alimentación subterránea es gracias al periodo de lluvias que hubo anteriormente. Por eso es que es importante que estudiemos estas charcas en el bosque seco, porque al final terminan siendo un refugio para la biota acuática y también para cumplir ciertos roles o cumplir ciertas funciones para otros organismos dentro del bosque seco. Conocer qué está pasando en los ecosistemas nos permitirá mejorar su manejo. Aún queda mucho por comprender acerca de los efectos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y su funcionamiento. Este conocimiento es necesario para poder hacer recomendaciones más precisas para un manejo y conservación efectivos. De todas formas, el bosque seco no puede esperar. Necesitamos fortalecer todas las acciones positivas de conservación y desarrollo sostenible que ya se están realizando.